China. 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 Puertos vacíos. Barcos chinos se van de Estados Unidos. ¿Qué tal, compas? Bienvenidos a ES Viral, donde hoy nos metemos hasta el fondo en una crisis que está poniendo de cabeza la economía de Estados Unidos. Los aranceles de Donald Trump que están vaciando los puertos, dejando a trabajadores sin empleo y encendiendo alarmas sobre un posible conflicto naval con China. Los barcos ya no llegan. Las carreteras están desiertas, los supermercados enfrentan estantes vacíos y el orgullo de los trabajadores portuarios está en juego. En este documental, vamos a desglosar cómo estos aranceles están paralizando el comercio marítimo, por qué Trump está tan empeñado en revivir los astilleros estadounidenses y cómo esta guerra comercial podría desencadenar una crisis de desabasto que golpeará desde Los Ángeles hasta Chicago. Agárrense, que esto está más crítico que un puerto sin barcos. La chispa que encendió este incendio cayó el 2 de abril de 2025, cuando Trump, en su autoproclamado Día de la Liberación, impuso aranceles del 145% a productos chinos y tarifas exorbitantes a barcos operados por empresas chinas, entre 1 y 3 millones de dólares por cada parada en puertos estadounidenses. El impacto fue como un mazazo. El puerto de Los Ángeles, el más grande del país, reportó una caída del 35% en el volumen de contenedores para la primera semana de mayo, con proyecciones que apuntan a un desplome del 60% en las próximas semanas. Los cargamentos desde China, que representan el 45% del negocio del puerto, se han reducido a un goteo. Jin Seroka, director del puerto, lo dijo sin rodeos. Esto es una masacre para los trabajadores. En California, donde 1 de cada 5 empleos depende directa o indirectamente del puerto, se estima que podrían perderse hasta 2 millones de trabajos, desde estibadores que descargan contenedores hasta camioneros que los llevan al interior del país. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que juntos manejan el 40% de las importaciones de contenedores de Estados Unidos, están viendo cómo los barcos chinos reorientan sus rutas para esquivar el país. En mayo, se reportaron 34 navegaciones en blanco, o sea, viajes cancelados, lo que equivale a 400,000 contenedores menos. Esto no es solo un problema de California, que por sí sola es la cuarta economía mundial, sino de todo Estados Unidos. En Atlanta, Dallas y Chicago, los camiones de carga han perdido el 30% de sus envíos, dejando carreteras que antes rugían con actividad ahora desoladas. Transportistas como Roberto Loya, de TGS Logistics en Fresno, han tenido que despedir a 20 conductores y 6 oficinistas. Me arrepiento de haber votado por Trump, confesó Loya en una entrevista con The Washington Post. Otros están rematando sus camiones y abandonando la industria, diciendo que ya no hay futuro en el transporte. ¿Por qué está pasando esto? Trump quiere resucitar la industria naval estadounidense y romper el dominio de China, que produce el 74% de los barcos del mundo. Un solo astillero chino fabrica más embarcaciones al año que todos los astilleros estadounidenses juntos. Entre 2020 y 2022, China construyó 4,000 barcos, mientras que Estados Unidos apenas armó 12. Los barcos chinos no solo transportan productos asiáticos, sino también trigo, maíz y soya estadounidenses, lo que pone en jaque al sector agrícola. El 9 de abril, Trump firmó la orden ejecutiva, restaurando el dominio marítimo de América, con un objetivo claro: fortalecer la defensa nacional y preparar las cadenas de suministro para un posible conflicto marítimo con China. En una reunión a puerta cerrada con 200 empresarios, el presidente advirtió sobre bloqueos de barcos, puertos clausurados y miles de contenedores embargados en los próximos meses, según un reporte en X que, aunque no confirmado, ha generado revuelo. Este plan, sin embargo, está cobrando un precio brutal. Expertos como Thorsten Slock, de Apollo Global Management, advierten que estas medidas podrían desencadenar una recesión para el verano de 2025. Con estantes vacíos y precios disparados. Las tiendas como Target ya cancelaron pedidos de China y los supermercados solo tienen inventario para 8 semanas. Productos de temporada, como ropa y calzado, se agotarán pronto, justo cuando las tiendas deberían estar surtiéndose para la vuelta a clases en agosto y las fiestas patrias en septiembre. La inflación está subiendo, y un estudio de la Universidad de Chicago estima que cada hogar estadounidense pagará $1,900 más al año por estos aranceles. La Federación Nacional de Minoristas calcula que el impacto total en la economía podría alcanzar los 78,000 millones de dólares en pérdidas de consumo. El transporte por tierra está igual de golpeado. Con menos contenedores llegando, los camioneros están sin trabajo y muchos están tirando la toalla.
Las carreteras, que normalmente vibran con el tráfico de camiones, ahora están desoladas, según The Washington Post. Las nuevas tarifas a barcos chinos, que encarecen el transporte marítimo, están siendo llamadas un apocalipsis comercial por analistas como Peter Sand, de Sheneta, quien dice que esto disparará los costos de todo, desde ropa hasta electrónicos. China, en represalia, impuso aranceles del 125% a productos estadounidenses, golpeando a agricultores que exportan soya, carne y pollo. Esto es un déjà vu de la primera presidencia de Trump, cuando los granjeros necesitaron subsidios de $12,000 millones para sobrevivir. Trump asegura que los aranceles traerán empleos y un renacimiento naval, pero los expertos no están tan seguros. Reconstruir la industria de astilleros estadounidenses tomará al menos 10 años, según el Instituto Peterson para la Economía Internacional. Estados Unidos fabrica solo el 0.4% de los barcos comerciales del mundo, y sus astilleros están enfocados en buques militares, no en portacontenedores. Mientras tanto, el comercio marítimo está colapsando. Los puertos de Seattle y Tacoma esperan una caída del 40% en importaciones, y otros como Houston, Nueva York y Savannah también están en problemas. Mario Cordero, CEO del puerto de Long Beach, lo resume así: menos carga, menos empleos. Esa es la regla. El impacto no se queda en los puertos. Los supermercados están al borde de una crisis de desabasto. Walmart, que depende de China para el 60% de sus productos, ya cerró 5 tiendas en Chicago, citando pérdidas de decenas de millones de dólares. Target advirtió que en 2 semanas podrían tener estantes vacíos. No podemos costear los aranceles, así que cancelamos todos los pedidos de China, dijo su director ejecutivo, Brian Cornell. Esto afecta desde alimentos hasta ropa, justo cuando las tiendas deberían estar preparándose para las campañas comerciales más importantes del año. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio calcula que el desabasto podría empezar a notarse a mediados de mayo, con productos como juguetes, electrónicos y ropa escolar siendo los primeros en escasear. El sector agrícola también está en la cuerda floja. Los barcos chinos transportan el 70% de las exportaciones de trigo, maíz y soya de Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura. Con menos barcos llegando, los agricultores están perdiendo mercados clave en Asia y los aranceles chinos están haciendo que sus productos sean menos competitivos. En Iowa, los granjeros reportan pérdidas del 20% en sus ingresos y algunos están almacenando cosechas en silos, esperando tiempos mejores. No podemos seguir así, dijo Tom Vilsack, exsecretario de Agricultura, en una entrevista con Bloomberg. Pero la estrategia de Trump no es solo económica, tiene un trasfondo geopolítico y militar. La Casa Blanca ve el dominio chino en la construcción naval como una amenaza a la seguridad nacional. China no solo fabrica barcos, sino también el acero, el aluminio y los componentes que los hacen posibles, controlando el 80% de la cadena de suministro marítima global. La orden ejecutiva de Trump detalla que el objetivo es proteger la seguridad económica y preparar a Estados Unidos para un conflicto marítimo a gran escala. En palabras de un asesor de la Casa Blanca citado por Reuters, depender de barcos chinos para mover nuestras mercancías es un riesgo que no podemos seguir corriendo. La preocupación es que, en un escenario de guerra, China podría bloquear rutas comerciales clave, dejando a Estados Unidos sin acceso a bienes esenciales. Este miedo no es nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, el transporte marítimo ha sido una herramienta estratégica para Estados Unidos, que usó su flota para dominar las rutas comerciales del Pacífico y el Atlántico. Pero hoy, el 34% de los barcos que operan en el mundo son chinos, y muchos de los productos estadounidenses, desde electrodomésticos hasta medicamentos, viajan en ellos. La Marina de Estados Unidos, aunque poderosa, depende de astilleros extranjeros para mantenimiento, y el 70% de sus proveedores de piezas tienen vínculos con China, según un informe del Pentágono. Trump quiere revertir esto, pero el costo está siendo altísimo. Los grandes empresarios fueron los primeros en enterarse de los planes de Trump. En una reunión en Washington el 15 de abril, se les advirtió que debían reorganizar sus cadenas de suministro y buscar alternativas a China. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Vietnam, India y Tailandia, los posibles sustitutos, solo producen el 15% de los bienes que exporta China, y sus puertos no tienen la capacidad para manejar el volumen de Los Ángeles o Long Beach. Empresas como Nike y Apple, que dependen de China para el 80% de sus productos, están en pánico. No hay un plan B que funcione a esta escala, dijo un ejecutivo de Nike en una llamada con inversionistas. Los trabajadores portuarios están pagando el precio más alto.
La International Longshore and Warehouse Union, que representa a 22,000 estibadores en la costa oeste, reporta que 1,500 de sus miembros ya perdieron sus empleos y se esperan más despidos en junio. En Long Beach, los estibadores están trabajando turnos de medio tiempo y muchos están recurriendo a bancos de alimentos para sobrevivir. Llevo 20 años en el puerto y nunca había visto algo así, dijo María Guzmán, una operadora de grúas. Los camioneros, por su parte, enfrentan una crisis similar. La Asociación Americana de Camioneros estima que 40,000 conductores podrían salir del mercado para fin de año, dejando un hueco en la distribución de bienes. Los consumidores también están sintiendo el golpe. Los precios de productos básicos, como ropa, calzado y electrónicos, han subido un 15% desde abril, según el Departamento de Comercio. Una camiseta que costaba $15 ahora está en 18, y un par de tenis de $100 ya ronda los 120. La inflación, que estaba en el 2.5% a principios de año, podría llegar al 4% para julio, según Goldman Sachs. Esto está afectando el poder adquisitivo, especialmente de las familias de clase media, que ya están gastando menos en entretenimiento y viajes. A pesar de la crisis, el espíritu de lucha sigue vivo. Los trabajadores portuarios, aunque golpeados, están buscando alternativas, como rutas terrestres desde puertos en México o Canadá. Empresas como Walmart están negociando con proveedores en Bangladesh y Malasia, aunque los costos son más altos. Los consumidores están empezando a comprar productos locales y a planificar sus gastos para enfrentar la carestía. En Los Ángeles, comunidades de estibadores han organizado ferias de empleo para ayudar a los despedidos a encontrar trabajo en otros sectores, como la construcción. Es un momento de resistencia, donde el orgullo de los trabajadores y empresarios se pone a prueba frente a una tormenta económica sin precedentes. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Puede Estados Unidos realmente desafiar a China en el mar? Los expertos son escépticos. China no solo domina la construcción naval, sino también la producción de contenedores, grúas portuarias y tecnología logística. Sus astilleros son los más avanzados del mundo, capaces de construir portacontenedores de 24,000 TEU, unidades de contenedores de 20 pies, en menos de un año. Estados Unidos, en cambio, no ha construido un portacontenedores de ese tamaño desde los años 80. La brecha es tan grande que incluso con incentivos federales, los astilleros estadounidenses necesitarían una inversión de $100,000 millones y una década para ponerse al día. Mientras tanto, China no se queda de brazos cruzados. Además de sus aranceles al trigo y la soya estadounidenses, ha comenzado a desviar sus barcos a puertos en México, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que están viendo un aumento del 20% en el tráfico de contenedores. Esto podría beneficiar a México, que está posicionándose como un centro logístico alternativo, pero también plantea riesgos, como la saturación de los puertos mexicanos y el aumento de los costos de transporte terrestre hacia Estados Unidos. La Secretaría de Economía de México ya está en pláticas con empresas estadounidenses para aprovechar esta oportunidad, pero el impacto total aún no está claro. La crisis también está teniendo un efecto en cadena en otros países. Canadá, que envía el 60% de su aluminio a Estados Unidos, está enfrentando aranceles del 10%, lo que ha llevado a despidos en Quebec y Ontario. En Europa, empresas como IKEA, que dependen de China para el 70% de sus muebles, están subiendo precios en Estados Unidos, pero no en otros mercados, lo que podría alejar a los consumidores estadounidenses. Japón y Corea del Sur, aliados clave de Estados Unidos, están preocupados por la interrupción de las rutas comerciales del Pacífico, que manejan el 30% del comercio global. En el frente político, los aranceles están dividiendo a los republicanos. Mientras algunos, como el senador Lindsey Graham, apoyan a Trump y ven los aranceles como una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses, otros, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los llaman un desastre económico. Más de 500 empresas, incluyendo Target y Home Depot, han firmado una carta abierta pidiendo a Trump que reconsidere las tarifas, argumentando que están asfixiando a las familias y los negocios. En el lado demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris ha criticado los aranceles como una política fallida que castiga a los consumidores, pero no ha propuesto una alternativa clara. Compas, esta guerra comercial no es solo sobre barcos, contenedores o empleos. Es una batalla por el futuro de la economía y la seguridad de Estados Unidos. Los puertos vacíos de Los Ángeles, las carreteras desiertas de Chicago, los estantes que pronto podrían estarlo, son un recordatorio de que las decisiones políticas tienen consecuencias reales. Desde los estibadores que descargan contenedores hasta los agricultores que llenan silos,
Todos están en la línea de fuego. Pero en medio de la crisis, el orgullo de los que luchan sigue brillando. Los trabajadores que buscan nuevas rutas, los empresarios que innovan, las comunidades que se apoyan.